El silencio en la casa era ensordecedor. Cada día que pasaba, el polvo parecía acumularse en las superficies, como si la propia casa se rindiera a la soledad que la envolvía. Sentada en la vieja mecedora, que crujía bajo mi peso, observaba los rayos del sol filtrarse a través de las polvorientas ventanas, creando una danza de luces y sombras que solo resaltaba la tristeza del lugar. El olor a moho y recuerdos perdidos impregnaba el aire y no podía evitar la sensación de que, al igual que la casa, estaba olvidada. La rutina era monótona. Las tardes se prolongaban y las horas se mezclaban en una secuencia interminable de soledad. Escuché el canto de los pájaros afuera, pero incluso eso parecía distante, como si perteneciera a un mundo del que ya no formaba parte. Mi hijo Carlos venía a visitarme esporádicamente, pero esas visitas siempre eran frías, llenas de un rencor que yo no podía entender. Entró a la casa con expresión cerrada, como si cargara con el peso de una conversación que nunca se materializó. Ese día Carlos apareció sin avisar. El sonido de la puerta chirriante resonó por el pasillo y miré hacia arriba, esperando que trajera algo de vida a esta casa olvidada. Pero cuando lo miré a los ojos, vi que la frialdad todavía estaba ahí. «Mamá», dijo, casi como un susurro, su voz baja y distante. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué, Carlos?», respondí, tratando de ocultar la tristeza que se desbordaba. «¿Sobre el hecho de que solo apareces cuando necesitas algo, o sobre lo pesada que soy para ti ahora?». Él frunció el ceño y miró hacia otro lado. «No es eso». «Yo solo», dudó, como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. «Solo estoy preocupado por ti. La casa se está deteriorando. Igual que yo, ¿verdad?». La ironía escapó de mis labios e inmediatamente me arrepentí. El silencio se instaló entre nosotros, pesado e incómodo. La luz que entraba por la ventana parecía bailar una vez más, pero ahora la belleza solo resaltaba el abismo que se formaba entre nosotros. «Mira, mamá», dijo finalmente, su voz sonaba más firme. «Estoy tratando de ayudar, pero debes entender que no puedo quedarme aquí todo el tiempo. Tengo mi vida. Y yo solo soy un obstáculo en tu vida, no». El desaliento se mostró en mi voz. «No tienes idea de lo que es vivir aquí solo, rodeado de silencio». Carlos respiró hondo, como si estuviera tratando de encontrar una manera de evitar el dolor. «Lo sé, pero debes cuidarte. Debería haber alguien que te ayude, una enfermera o algo así». «No necesito una enfermera, Carlos. Necesito a mi hijo». La sinceridad de mi voz pareció resonar en el aire. Me miró y, por un breve momento, vislumbré el dolor que llevaba. Pero pronto volvió a cerrarse, como una flor al abrigo de la tormenta. «No puedo, mamá. Soy incapaz». Con esas palabras, se dio vuelta y caminó hacia la puerta. El sonido de tu zapato resonó en el suelo de madera, un cruel recordatorio de que la conexión que una vez tuvimos se estaba desvaneciendo. Después de su partida, el vacío se apoderó de la casa. Me senté en el porche, contemplando el jardín que una vez floreció con tantos colores. Ahora las flores estaban marchitas y las hojas secas caían como lágrimas del cielo. Me perdí en recuerdos de risas, cálidos abrazos y días soleados, pero lo único que quedaron fueron ecos de una vida que parecía tan lejana. «¿Por qué me abandonaste, Carlos?», murmuré para mis adentros, mientras soplaba una suave brisa, casi como si intentara consolar mi corazón roto. La soledad se estaba convirtiendo en una compañera cada vez más familiar y me preguntaba si algún día vendría alguien a romper el silencio. La lluvia caía a un ritmo constante, creando una sinfonía melancólica que se mezclaba con mi silencio. Era una mañana normal, pero el ambiente parecía lleno de augurios. Estaba sentado en mi mecedora, mirando las gotas deslizarse por la ventana empañada, cuando un ruido inesperado resonó por toda la casa. Un ligero golpe en la puerta, casi como si el mundo exterior estuviera intentando infiltrarse en mi refugio solitario. Me levanté lentamente, la madera crujió bajo mis pies y caminé hacia la puerta. Miré por la rendija y vi a un hombre de aspecto agotado. Su cabello desordenado y su ropa mojada contaron una historia de abandono y lucha. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero al mismo tiempo, una voz interior susurró que no podía ser tan cruel como para ignorarlo. «¿Necesitas ayuda?», pregunté, tratando de ocultar la inseguridad en mi voz. «Por favor, señora, solo estoy buscando un lugar para resguardarme de la lluvia.
respondió, con un tono de desesperación que me hizo dudar. La puerta vaciló un momento, pero luego, casi automáticamente, la abrí. El hombre entró dejando un rastro de agua en el frío suelo. Parecía tan fuera de lugar como yo me sentía, y el aire entre nosotros estaba cargado de una tensión palpable. Mi nombre es Javier, se presentó, mirando a su alrededor, observando los muebles antiguos que parecían contar historias de tiempos más felices. María, respondí, cruzándome de brazos en un gesto protector. La casa no es grande, pero puede ofrecerle refugio por un tiempo. Javier asintió, pero un silencio incómodo reinó entre nosotros. Podía sentir su presencia, pero no sabía si sentirme aliviada o aprensiva. Se sentó en el sofá, luciendo tranquilo, pero la tensión en sus hombros no pasó desapercibida. Lo vi quitarse la capucha y revelar un rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. ¿Estás bien?, pregunté, rompiendo el silencio. Es solo la lluvia, respondió, mirando hacia otro lado, como si estuviera luchando contra sus propios demonios. Me recordó tiempos difíciles. Todos tenemos nuestros momentos difíciles, murmuré. Mis pensamientos regresaron a mi hijo Carlos y la soledad que ahora me envolvía. Pero no tienes que quedarte aquí si no quieres. En realidad, yo no tengo a dónde ir, confesó Javier, con la voz llena de vulnerabilidad. Estoy huyendo de algunas cosas. ¿Huyendo de qué? La curiosidad hablaba más que la precaución y me encontré esperando una respuesta que podría ser la clave para comprender a este hombre. De mí mismo, murmuró, y me di cuenta de que su batalla interna era mayor de lo que podría haber imaginado. Su mirada distante me intrigó. Los tatuajes que adornaban sus brazos parecían contar una historia de dolor y resiliencia, y me pregunté qué tipo de vida había llevado. Yo también tengo mis fantasmas, dije, tratando de crear un espacio seguro para él. La soledad puede ser un enemigo cruel. Sí, puedes, asintió Javier, mirando por la ventana mientras la lluvia seguía cayendo. Pero así es como aprendemos, ¿no? A través del dolor. Sí, aprendimos, respondí, recordando las amargas lecciones que me enseñó la vida. Lo miré, tratando de descifrar sus cicatrices. Puedes quedarte un rato si quieres. Yo puedo prepararte algo de comer. Sus ojos brillaron por un momento. Eso sería genial, dijo, con una sonrisa tímida formándose en sus labios. Mientras avanzaba hacia la cocina, una pequeña chispa de esperanza comenzó a surgir dentro de mí. La presencia de Javier, aunque extraña, parecía ofrecer una posibilidad de conexión, algo que no había sentido en mucho tiempo. Y sin siquiera saberlo, tal vez ambos nos necesitábamos más de lo que estábamos dispuestos a admitir. La luz de la mañana se filtraba a través de las polvorientas ventanas, creando un suave patrón de sombras en el suelo de la sala. Yo estaba sentada en la vieja mecedora, observando a Javier mientras se instalaba en la casa. Había algo en su presencia que hacía que la atmósfera fuera menos opresiva, aunque la desconfianza todavía flotaba en el aire. El olor a lluvia aún persistía y recordé cuánto disfrutaba días como este, llenos de historias y risas. Pero ahora todo lo que sentí fue un eco de soledad. No tienes que quedarte aquí si no quieres, dije, tratando de ocultar la vacilación en mi voz. La casa es pequeña y, bueno, no es exactamente un hogar acogedor. Levantó la vista y, por un breve momento, vi una chispa de comprensión. No tengo a dónde ir, María. Y créeme, no soy la compañía más agradable, pero te prometo que no te molestaré. María, no te preocupes. Puedo manejarlo, dijo, con una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Los tatuajes en sus brazos contaban historias que no conocía, pero había algo en su voz que me hizo querer escuchar más. Entonces, ¿a qué te dedicas?, pregunté, tratando de romper el hielo que aún nos separaba. Era extraño, pero hablar resultaba reconfortante. Un deseo de conectarse, aunque sea vacilante. ¿De verdad quieres saberlo?, respondió, mirando al suelo, como sopesando sus palabras. Yo fui adicto a las drogas durante muchos años. Tuve que luchar para salir de ese agujero. Sentí que mi corazón se apretaba. Había un peso en su confesión que no esperaba. Eso debe haber sido difícil. Difícil ni siquiera es la palabra correcta, dijo, mirándome. Perdí a personas que amaba. Hice cosas de las que me arrepiento profundamente.
Había dolor en su voz y una parte de mí quería consolarlo. ¿Qué podría ofrecerle a un hombre con tanto peso? Sé lo que es perder, murmuré recordando a Carlos y la distancia que se establecerá entre nosotros. Mi hijo ya no me visita. Me dejaste aquí solo. No estás solo, dijo Javier, haciendo un gesto que parecía querer acercarse. Pero dudó, tal vez al darse cuenta de que el espacio entre nosotros todavía era sagrado. Puede que no sea la mejor compañía, pero estoy aquí. No sé si esto es suficiente, confesé, mi voz apenas era más que un susurro. Si hubiera sido una mejor madre, tal vez él todavía estaría aquí. Hiciste lo que pudiste. Todos tenemos nuestras batallas, respondió Javier, y por primera vez vi un destello de empatía en sus ojos. No puedes cargar solo con la culpa. La vida está llena de errores y solo podemos aprender de ellos. Sus palabras resonaron en mí y me sentí más ligero, como si, por un momento, pudiéramos compartir nuestro dolor. ¿Y qué aprendiste, Javier? Que la verdadera lucha no es contra las drogas, sino contra el dolor que te lleva a ellas, dijo con voz firme. Todavía estoy aprendiendo cómo lidiar con eso. Permanecimos en silencio por unos momentos, cada uno inmerso en sus propias reflexiones. El tiempo pareció ralentizarse y la casa, que antes parecía tan vacía, empezó a reverberar con un nuevo tipo de energía. Una conexión. Si quieres, podemos intentar ayudarnos unos a otros, sugerí, un poco vacilante. Puedo contarte sobre mi vida y tal vez tú puedas compartir más sobre la tuya. Me encantaría, respondió, y por primera vez, una sonrisa genuina se formó en sus labios. Quizás esta casa necesite algo más que reparaciones físicas. Es verdad, me río sin querer, la tensión entre nosotros comienza a disiparse. Y quién sabe, tal vez podamos hacer otras cosas juntos. ¿Cómo cocinar? Yo solía ser un buen cocinero. ¿Para cocinar? Esto es algo que definitivamente quiero probar, dijo Javier, con la mirada brillando. Entonces, ¿comencemos con algo simple? ¿Qué tienes en la despensa? Y así, entre risas y cuentos, el silencio en la casa empezó a romperse. Descubrí que los recuerdos de una vida olvidada se podían compartir y que, incluso en medio del dolor, había un espacio para la empatía y la comprensión. Con Javier a mi lado, el peso de la soledad parecía un poco más ligero y la expectativa de un nuevo día se convirtió en una posibilidad real. Los días pasaron lentamente, pero de una manera que no esperaba. Cada mañana me despertaba y veía a Javier moviéndose por la casa, algo dentro de mí comenzaba a transformarse. Me había acostumbrado al silencio y la soledad, pero ahora, con él cerca, la casa parecía cobrar vida de nuevo. El olor a café recién hecho llenó el aire y los sonidos de risas y conversaciones que alguna vez fueron solo ecos distantes comenzaron a resonar como música suave. María, tienes una forma especial de hacer café. ¿Qué le pones? Preguntó Javier un día, mientras revolvía la cuchara y observaba el humo que se elevaba de la taza. Oh, es solo un poco de azúcar y mucho amor, respondí, con una sonrisa tímida. Pero lo principal es la empresa. Eso marca la diferencia. Él se rió y sacudió la cabeza, como si entendiera profundamente lo que quería decir. Ese momento simple pero significativo fue una de las primeras señales de que estábamos creando algo juntos. Cada día empezamos a compartir no solo tareas, sino también nuestras vidas. Mientras se dedicaba a arreglar las ventanas rotas, lo observé con asombro. ¿Sabes? Solía hacer esto con mi marido. Él siempre decía que la casa necesitaba un poco de cariño, comenté, mientras los recuerdos fluían como un río que no podía contener. ¿Y qué pasó con él? Preguntó Javier deteniéndose un momento y mirándome a los ojos, como si quisiera entender cada fragmento de mi historia. Hace muchos años que se fue. Una enfermedad cruel, que se llevó no solo al hombre que amaba, sino también una parte de mí, respondí, sintiendo una oleada de tristeza, pero también una fuerza creciente. Desde entonces, la casa se ha convertido en un lugar vacío, sin risas, solo sombras. Entiendo. La vida puede ser muy dura, dijo con una mirada distante. Pero a veces necesitamos permitirnos volver a sentir. ¿No lo crees? Tienes razón, Javier. Es fácil perderse en el dolor, pero estar aquí contigo me ha hecho sentir viva otra vez. Como si pudiera redescubrir la alegría de las pequeñas cosas,
confesé, sintiendo el calor de las lágrimas en mis ojos, pero sin querer dejarlas caer. Entonces decidimos empezar un pequeño jardín en el patio trasero. Lo ayudé a elegir las plantas y trajo algunas plántulas que había conseguido en una feria local. El acto de plantar, regar y cuidar esas pequeñas vidas trajo un nuevo significado a nuestros días. Recuerdo un día en particular cuando, mientras estábamos cavando en la tierra, me habló de su infancia. Crecí en una gran ciudad, rodeada de edificios altos y poca vegetación. Mi madre siempre decía que necesitaba aprender a cuidar las plantas, pero nunca tuve tiempo. La vida me ha llevado por caminos complicados, dijo con una nota de nostalgia en su voz. ¿Y crees que ahora es tu oportunidad? Pregunté, curioso. Sí, tal vez. Aquí, contigo, siento que puedo empezar de nuevo. Es como si estuviera plantando no solo flores, sino también esperanzas, respondió, mientras colocaba en el suelo el retoño de una rosa roja. En ese momento me di cuenta de que la transformación no era solo mía. Javier también se estaba permitiendo sentir, conectar y, en cierto modo, sanar. Las tardes comenzaron a llenarse de risas y cuentos, y cada vez que me perdía en esas conversaciones sentía que la soledad que me acompañaba se había disipado, como la niebla del amanecer. María, ¿alguna vez has pensado en hacer un pastel? Me encantaría probar algo que tú cocines, sugirió un día con un brillo travieso en los ojos. Un pastel. Hace mucho que no hago uno. Pero puedo intentarlo, respondí entusiasmado con la idea. Esa tarde, la cocina se convirtió en un campo de batalla de harina y azúcar. Nos reímos al ver el desastre que estábamos haciendo, y cuando por fin sacamos la tarta del horno, estaba tan bonita que dudé en cortarla. Vamos, no puedes evitar probar tu propia obra maestra, exclamó Javier, y así, cuchillo en mano, hice el primer corte. El dulce olor que se extendió por toda la casa me trajo una sensación de calidez y pertenencia que no había sentido en años. A nuevas experiencias. Brindé, sosteniendo un trozo de pastel. Y a la esperanza, añadió mirándome a los ojos con un brillo que me hizo creer que, tal vez, ambos estábamos empezando a encontrar un nuevo propósito en medio del caos de nuestras vidas. La vida renació en nuestra casa y finalmente me permití volver a soñar. Afuera caía la lluvia, un suave repiqueteo que me recordaba la tranquilidad que, durante tanto tiempo, había sido un mero eco en mi vida. Sentada a la mesa de la cocina, observé a Javier revolver los ingredientes en la sartén. Tenía una forma delicada, casi afectuosa, de tratar la comida, como si cada plato que preparaba fuera una forma de arte. El aroma que se esparcía por el aire era reconfortante, y por un momento, sentí una ola de esperanza invadir mi cansado corazón. Pero esta paz duró poco. El teléfono sonó, cortando el momento como un cuchillo afilado. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí el número de Carlos. La última vez que me llamó, las palabras habían sido crueles y sabía que no podía esperar nada diferente esta vez. Dudé, pero el insistente timbre me obligó a contestar. Hola mamá, su voz sonaba fría, como el viento que entraba por las rendijas de la casa. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Respondí, tratando de ocultar mi tensión. Sabía que cualquier conversación con Carlos rápidamente podría convertirse en un caos. Sobre ti y ese hombre que vive contigo. No me gusta y lo sabes. Su tono me hizo sentir una punzada de dolor. Lo que Javier representó para mí fue algo que Carlos nunca entendería. Es una buena persona, Carlos. Él me ayuda. La actitud defensiva fue natural, pero la inseguridad en mi voz no pasó desapercibida. ¿Ayuda? ¿O simplemente te estás distrayendo? No puedes confiar en extraños, mamá. Siempre tienen motivos ocultos. La ira en su voz era palpable y aún así familiar. Era una discusión que había vivido tantas veces que ya no podía sentir ira, solo tristeza. Carlos, ya no soy un niño. Puedo decidir con quién quiero vivir. Mis ojos se llenaron de lágrimas y la angustia que sentía era como un peso insoportable. No sabes lo que estás haciendo. No olvides lo que pasó la última vez que confiaste en alguien, dijo, y la frialdad de sus palabras resonó por toda la casa. Colgué el teléfono con un sentimiento de desesperación y confusión. La verdad es que el llamado de Carlos había reabierto heridas que estaba tratando de sanar. Cuando regresé a la cocina,
Javier inmediatamente notó el cambio en mi expresión. ¿Qué pasó?, preguntó, con preocupación evidente en su mirada. Era Carlos. Él no está contento con tu presencia aquí. Sentí una mezcla de vergüenza y vulnerabilidad al exponer la situación. Él piensa que no eres una buena influencia. Javier suspiró. Pude ver la lucha interna en su rostro. No quiero ser un problema para ti, María. Yo solo quería ayudar. Se acercó a mí y en su mirada vi una profundidad de comprensión que no esperaba. Si quieres, puedo irme. No quiero ser una carga. No, Javier. No eres una carga. Tú trajiste luz a mi vida. La sinceridad en mi voz me sorprendió incluso a mí mismo. Es solo que Carlos está tan lleno de ira y dolor. No sé cómo lidiar con esto. A veces la gente tiene miedo de lo que no entiende. Puede que él no sepa quién soy, pero tú sí. Y eso es lo que importa. La forma en que Javier hablaba era tranquila, pero había un dolor oculto en sus palabras. Me di cuenta de que él también tenía cicatrices. Simplemente no quiero que te lastimes por mi culpa, confesé, mientras la vulnerabilidad se apoderaba de mí. Estoy tan cansado del dolor. Se acercó aún más y la calidez de su presencia me envolvió como un abrazo. Ambos tenemos nuestros dolores, María, pero juntos, tal vez podamos encontrar una manera de sanar. Sentí una conexión profunda entre nosotros, como si en ese momento estuviera conociendo a alguien que realmente entendía por lo que estaba pasando. Pero la tensión en el aire era palpable y la sombra del llamado de Carlos se cernía sobre nosotros. No sabía lo que nos deparaba el futuro, pero por un breve momento, la idea de afrontar esta tormenta interior junto a Javier me dio un poco de valor. El ambiente estaba pesado cuando Carlos entró en la habitación. El olor a amargura y resentimiento flotaba en el aire, como una nube que no se disipaba. Yo, María, estaba sentada en mi viejo sofá, con los ojos fijos en la ventana polvorienta, pero mi mente estaba muy lejos. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él me devolvió a la realidad. Carlos, mi hijo, parecía más extraño que nunca y sentí que mi corazón se aceleraba ante la anticipación de una confrontación. No me llamaste, dijo, su voz fría como el viento que soplaba afuera. No sabía que esperabas una llamada, respondí, tratando de mantener la voz firme. Su mirada se intensificó y pude ver la frustración creciendo en su rostro. Sabes que me preocupo por ti, mamá. Debería hacer algo para mejorar esta casa. Todo se está desmoronando. Esas palabras cortaron como una cuchilla. El tono desdeñoso me dolió y el dolor que había reprimido durante tanto tiempo comenzó a desbordarse. ¿Y tú? ¿Qué hiciste por mí, Carlos? Me abandonaste aquí. Puso los ojos en blanco, exasperado. No te abandon. Tengo mi propia vida que cuidar. Respiré profundamente, tratando de controlar la ira que se estaba acumulando dentro de mí. No sabes nada de mi vida. Estoy solo. Aquí, en esta casa, rodeada de recuerdos que elegiste ignorar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miró al suelo y la tensión entre nosotros aumentó. Sentí una mezcla de ira y tristeza, como si el peso de años de abandono y desilusión estuviera a punto de caer sobre nosotros. Fue en ese momento que Javier entró en la habitación, como un alivio inesperado. Pareció sentir la tensión en el aire y, sin dudarlo, se acercó. Perdón por interrumpir, pero ¿qué está pasando? Carlos miró a Javier con desdén. ¿Quién eres? Un amigo. Estoy ayudando a tu madre. ¿Ración? O chupar todo lo que tiene. Carlos respondió. La hostilidad en su voz era palpable. Carlos, ya es suficiente. Ya no pude contener mi frustración. Javier es una bendición en mi vida. Él trajo luz a esta casa, algo que tú nunca te molestaste en hacer. La expresión de Carlos se endureció. Estás tan ciego que no te das cuenta de que podría ser un estafador. Javier, visiblemente incómodo, respiró hondo antes de hablar. No soy un estafador, Carlos. Soy alguien que entiende el dolor. Y si te tomas el tiempo para escuchar a tu madre, tal vez tú también puedas entenderlo. ¿Para entender? ¿Cómo puedo entender que eres un extraño aquí, si no eres parte de nuestra familia?
Carlos espetó y sentí que la tensión aumentaba. ¿Y si te dijera que soy parte de tu familia? Javier interrumpió, su voz firme. Las palabras resonaron en la habitación y se hizo un profundo silencio. Carlos y yo miramos a Javier sin saber cómo reaccionar. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté. Mi corazón se aceleró. Yo soy el hijo que perdiste, María. El hijo que nunca supiste que tenías. El mundo a mi alrededor se vino abajo. La revelación me golpeó como una ola y quedé paralizado. ¿Qué estás diciendo? Mi voz se quebró. Soy Javier. Y yo soy tu hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro cuando el shock se apoderó de mí. Carlos también estaba en shock, con la boca entreabierta, incapaz de procesar la verdad que acababa de revelarse. Eso no puede ser cierto, murmuró, con incredulidad en sus ojos. Es verdad, Carlos. Me secuestraron cuando era solo un bebé y María nunca supo lo que me pasó. La voz de Javier era firme, pero se notaba una fragilidad. Me acerqué a él, la verdad ahora clara como el cielo después de una tormenta. Javier, susurré, y antes de que pudiera pensar, lo abracé. El contacto fue cálido y acogedor, llenando un vacío que había cargado durante tanto tiempo. Carlos, todavía en shock, finalmente se acercó, y en un momento de extraña conexión entre los tres, dudó, antes de abrir los brazos y envolvernos en un abrazo. Lo siento, mamá, no lo sabía. El peso de las heridas del pasado comenzó a aliviarse y supe que juntos podríamos redescubrir lo que significaba ser familia. El dolor y el abandono comenzaban a transformarse en algo nuevo, una nueva esperanza que florecía en medio de las ruinas de nuestras vidas.